Bienvenidos al discipulado de 56.7 Iglesia, a la clase número 6, Viejo y Nuevo Pacto. Un discipulado que es importante que todo cristiano pueda dominar y aprender. Muchas personas aman a Dios, pero todavía viven relacionándose con Él desde el viejo pacto. Viven desde la culpa, el miedo, el esfuerzo, la condenación, la ansiedad espiritual, el tengo que ganarme el amor de Dios, o incluso por prácticas que hoy no están vigentes. Y cuando no entiendes la diferencia entre ambos pactos, terminas mezclando gracia con ley. Y esa mezcla produce cansancio espiritual. Hoy quiero que profundicemos juntos, no solo para aprender información, sino para entender cómo Dios decidió relacionarse con nosotros. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es un pacto? Antes de hablar del viejo y nuevo pacto, primero entendamos algo sencillo. Un pacto, en términos bíblicos, es un acuerdo establecido por Dios con el hombre, pero no es un contrato humano común. En la Biblia, un pacto define la manera en que Dios se relaciona con las personas, las condiciones, las promesas y la cobertura espiritual. Por ejemplo, Dios hizo pacto con Noé, con Abraham, con Israel y finalmente estableció el nuevo pacto a través de Jesucristo. Y aquí está algo importante. El nuevo pacto no es una mejora del viejo, es un pacto completamente diferente. Muchos creen que Jesús simplemente vino a arreglar la ley, pero no. Jesús vino a inaugurar una nueva manera de relación entre Dios y el hombre. ¿Qué tal si hablamos acerca del viejo pacto? El viejo pacto fue establecido principalmente a través de Moisés. Su base estaba en la ley, los mandamientos, el sistema sacrificial y la obediencia externa. El texto clave es: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Éxodo 31:18. La ley revelaba la santidad de Dios, el pecado del hombre y la incapacidad humana de justificarse por sí mismo. Y quiero detenerme aquí, porque muchas veces pensamos que la ley era mala, pero la Biblia dice que la ley era santa. El problema no era la ley, el problema era el corazón humano. La ley funcionaba como un espejo, no limpiaba, solo mostraba la suciedad. Y bajo el viejo pacto había sacrificios constantes, sacerdotes humanos, separación, temor y acceso limitado. La presencia de Dios estaba restringida. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y eso una vez al año. Imagínate eso. La humanidad quería acercarse a Dios, pero había una barrera permanente. El propósito del viejo pacto. Aquí hay algo que mucha gente no entiende. Dios nunca dio la ley para salvar al hombre. La ley no fue dada para producir salvación, fue dada para revelar el pecado, mostrar la necesidad de un Salvador y conducirnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Es decir, la ley mostraba que nadie podía salvarse por sus propias obras. Nadie. No importa cuánto lo intentara. Por eso el viejo pacto constantemente revelaba:
fracaso, insuficiencia, necesidad de redención. Y honestamente, muchas personas hoy todavía viven espiritualmente allí. Creen que Dios los ama más cuando oran mucho, creen que Dios se aleja cuando fallan, creen que deben merecer la aceptación divina. Es una mentalidad de viejo pacto. ¿Qué tal si hablamos ahora del nuevo pacto? Ahora llegamos al centro de todo. Jesucristo vino a inaugurar un nuevo pacto. La noche antes de ser entregado dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22:20. Esto es importante porque el nuevo pacto ya no está fundamentado en sacrificio de animales, esfuerzos humanos, rituales externos, ni méritos personales. Está fundamentado en la obra perfecta de Cristo. El viejo pacto dependía de la obediencia imperfecta del hombre. El nuevo pacto depende de la obra perfecta de Jesús. Eso cambia todo. Diferencias prácticas entre el viejo y el nuevo pacto. En el viejo pacto, el acceso era limitado. En el nuevo pacto hay acceso libre. Antes había un velo, separación, temor. Ahora podemos acercarnos confiadamente a Dios, como lo establece Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Ahora puedes acercarte a Dios directamente, no porque seas perfecto, sino porque Cristo abrió el camino y Dios quiere que accedamos a su presencia. Número 2. En el viejo pacto había sacrificios repetitivos. En el nuevo pacto hubo un sacrificio perfecto. Antes había sacrificios constantes. Ahora, en Hebreos 10:12 dice de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio para los pecados. Jesús no necesita morir otra vez. La obra fue suficiente. Número 3. En el viejo pacto la ley estaba escrita en piedra. En el nuevo pacto la ley es escrita en los corazones. Hebreos capítulo 8 versículo 10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahora la transformación no es solo externa. El Espíritu Santo trabaja desde adentro. Número 4. En el viejo pacto predominaba la condenación. En el nuevo pacto predomina la gracia. Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no significa libertinaje, significa que ya no vives intentando ganarte el amor de Dios. Obedeces desde el amor, no para obtener amor. Algo muy importante, la gracia no es permiso para pecar. Aquí debemos equilibrar algo. Muchas personas cuando escuchan gracia creen que significa puedo vivir como quiero, pero no. La gracia no solo perdona, también transforma. En Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante, porque la gracia de Dios nos enseña. La verdadera gracia cambia deseos, confronta el pecado, produce santidad y forma a Cristo en nosotros. El nuevo pacto no elimina la santidad, la produce desde adentro. El Espíritu Santo y el nuevo pacto. Algo esencial del nuevo pacto es esto: Dios ya no trabaja solo externamente, ahora habita desde el creyente. 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Esto era impensable bajo el viejo pacto. Ahora el Espíritu Santo guía, consuela, convence, transforma, fortalece y produce fruto. La vida cristiana no se trata de intentar comportarte mejor por fuerza humana. Se trata de permitir que Cristo viva a través de ti. El peligro de mezclar pactos. Esto es uno de los problemas más comunes en la iglesia.
personas que reciben el nuevo pacto, pero viven con mentalidad del viejo pacto. ¿Cómo se ve eso? Viven con miedo todo el tiempo, sienten que Dios los rechaza constantemente, creen que el amor de Dios depende de su rendimiento, viven agotados espiritualmente, tienen relación con Dios basado solo en reglas. Y escucha esto con atención. La obediencia sigue siendo importante, muchísimo. Pero en el nuevo pacto obedecemos porque somos hijos de Dios, no para convertirnos en hijos de Dios. Eso cambia completamente la relación. Jesús cumplió la ley. Jesús dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Mateo 5:17. Cristo cumplió perfectamente lo que nosotros jamás podíamos cumplir. Y ahora nuestra justicia viene de Él, no de nuestras obras. Entonces, ¿el viejo pacto ya no sirve? Sí sirve, toda escritura es útil. El viejo pacto revela el carácter de Dios, muestra la gravedad del pecado, anuncia figuras proféticas de Cristo y nos ayuda a entender la necesidad de redención. Pero el creyente del nuevo pacto no vive bajo el sistema mosaico, ni está, escúchenme, obligado a cumplir las leyes que se establecen en el sistema mosaico. Vive bajo la gracia y el nuevo pacto establecido por Cristo. Ahora, es un llamado de vivir bajo el nuevo pacto. No estamos llamados a vivir bajo las directrices del viejo, sino del nuevo. Ahora quiero aclarar algo. Alguien te puede decir, en el viejo pacto Dios dijo no matarás. Ahora que tú me estás diciendo que vives bajo un nuevo pacto, Dios te está dando licencia para pecar, para hacer el mal. Por supuesto que no. Tenemos que entender que el viejo pacto también mostró la identidad moral de Dios, lo que es malo y lo que es bueno. Ahora nosotros bajo el nuevo pacto vivimos bajo el ejemplo de Jesús y bajo la dirección del Espíritu Santo, y eso va a llevar a nuestra vida que sea de agrado para Dios y que no practiquemos el pecado. Porque ciertamente Dios no quiere que sigamos pecando. Por lo mismo envió a Jesús para liberar a la humanidad del pecado, para que todo aquel que en Él crea sea justificado y sea libre del pecado. Esto también explica por qué anunció la venida del Espíritu Santo para llevarnos a una vida de agrado conforme a la voluntad de Dios. En conclusión, el viejo pacto reveló el pecado, el nuevo pacto revela el Salvador. El viejo pacto mostraba distancia, el nuevo pacto abrió el camino. El viejo pacto dependía del esfuerzo humano, el nuevo pacto descansa en la obra perfecta de Cristo. Y hoy Dios no te está llamando a vivir esclavizado por la culpa, te está llamando a vivir en una relación transformado por la gracia. Nos vemos en el próximo discipulado y en este tiempo Dios te está llamando para que seas parte de la generación 56-7 Iglesia.